Santo. Señor Dios, Padre bueno, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para ser fieles a nuestro bautismo. Concédenos ser testigos de tu amor en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, para que viviendo en el mundo llevemos la gracia del Evangelio a todos los ámbitos de nuestra vida. Ayúdanos a ser generosos con nuestros hermanos. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues estamos ya por terminar. Tal vez hoy terminemos, y si no, nos queda un poquitito para la próxima vez, que va a ser la última sesión. Recuerden, ¿hasta qué día? El 9 de enero. El 9 de enero. El jueves. No, 9. Yo el jueves. 9. Martes 9 de enero. Así que les voy a dar vacaciones para que tengan tiempo para las posadas, para las fiestas, para arreglar la casa, para todo lo que quieran. Bien. ¿Usted dónde pasa la Navidad? En Chihuahua. ¿Con su familia? Sí, en varias familias. Familiares. Bueno. Hemos visto cómo el Padre Nuestro es como una síntesis de nuestra fe. Ahí han ido saliendo muchos elementos que nos ayudan a entender quién es Dios, qué hace con nosotros, cómo debemos portarnos con Dios, cómo debemos pedirle, cómo somos iglesia teniendo en cuenta a los demás, etc. Pues ahora, de una manera más directa y comprometedora, el Padre Nuestro nos hace voltear hacia los demás, pero no en general, sino hacia aquellos que nos han ofendido. Que de alguna manera todos tenemos algún agravio, grande o pequeño. Ojalá sean todos los agravios pequeños los que hemos recibido de otros. Y tanto repetimos el Padre Nuestro, que tal vez no nos hemos fijado en el compromiso tremendo que adquirimos al decir estas palabras. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos como nosotros perdonamos. Ahí está, en ese cómo está la trampita que nos puso Jesús. Una trampita. Porque Dios perdona. Todos somos pecadores, todos necesitamos el perdón de Dios, todos estamos seguros que Dios nos perdona, todos estamos seguros de la redención de Cristo que pagó por nuestros pecados, pero luego nos sale con que nos pone una condición, que nosotros perdonemos. Y esta condición es tan fuerte que la recalca cada rato. Por ejemplo, en la Biblia, en San Mateo, donde está precisamente el Padre Nuestro, dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí se termina. Y luego sigue Jesús hablando, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fíjense, no vuelve sobre alguna de las otras peticiones, vuelve sobre esa. Será porque sabía que era la más difícil para nosotros, ¿verdad? Y así continuamente remacha esta misma condición: perdonen a quienes los ofenden. Por eso dice aquí el Catecismo, en 2838, esta petición es sorprendente, nos mueve el tapete. Si solo se quedara en perdona nuestras ofensas, pues qué a gusto. Eso no nos comprometería
desde luego nos compromete a arrepentirnos, ¿verdad? Porque también Dios no nos perdona si no nos arrepentimos. O mejor dicho, nos perdona, nos ofrece el perdón, pero nosotros no lo aprovechamos si no nos arrepentimos. Pero bueno, sería una relación de nosotros con Dios. Hasta ahí estaría todo muy bien. Pero, según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia. Nuestra petición se dirige al futuro. O sea, el perdón de Dios para nosotros queda en suspenso, si es que tenemos algún rencor que guardar. Mientras lo guardemos contra alguien, el Señor también no nos tiene rencor, pero nos suspende el perdón. Con una audaz, como ya habíamos dicho, una audaz confianza, hemos empezado a orar a nuestro Padre, Padre nuestro, decirle a todo un Dios omnipotente, infinito, una criatura tan pequeña, tan ínfima delante de la grandeza divina como somos nosotros, decirle Padre nuestro, es una audacia. Hemos dicho en las 3 primeras peticiones que su nombre sea santificado, pero aún revestidos de la vestidura bautismal, o sea, del bautismo que nos perdonó el pecado original. Y ustedes saben que el bautismo, cuando se bautiza uno ya grande, le perdona también todos los pecados, todos. Sale uno como recién nacido, o más bien como un niño recién bautizado, sale uno del bautismo que se bautiza a los 20, 30, 40, 50 años. Sin embargo, todos tenemos la triste experiencia de que aunque se borró el pecado original y siendo adultos se borren todos los demás pecados, queda en nosotros la concupiscencia, o sea, la inclinación, el deseo a lo malo. Por eso, si con el bautismo se perdonaran todos los pecados y ya no volviéramos a cometerlos, no tendría sentido esta petición. Pero esta petición nos hace que volvamos a Dios como el Hijo pródigo, que volvió a su Padre. Nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Perdónanos nuestras ofensas, o sea, nos confesamos pecadores, necesitados de su misericordia. Y nos acercamos llenos de confianza porque sabemos que Dios es misericordioso y que restableció la justicia herida por nuestros pecados con la redención, con la sangre de Cristo. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los sacramentos. Qué bonito. Dios es misericordioso, Dios nos perdona, Dios echa mano de los méritos infinitos que su Hijo ganó por nosotros en la cruz. Todo está tranquilo. Don Arturo. Padre, una pregunta. Si una persona es bautizada en una iglesia evangélica, ¿ese bautismo no cuenta como hijo de Dios? ¿Lo hace hijo de Dios? ¿O nada más por ser en la iglesia católica tiene validez? Si ese bautismo vale, sí es hijo de Dios. Si no vale, no es. No está bautizado. ¿Qué quiero decir? Que la Iglesia Católica reconoce la validez del bautismo de algunas iglesias no católicas. Por ejemplo, de los ortodoxos, de los anglicanos y de algunas más, pero no de todas. Por eso habría que preguntarle, bueno, ¿en qué iglesia te bautizaron? Para saber si hay que bautizarlo otra vez, porque no valió, o simplemente hacer la recepción de esa persona en la iglesia católica. ¿Está claro?
pues, como les decía, a pesar de ese desbordamiento de misericordia divina, su perdón no puede caer en nosotros si no perdonamos a nuestros ofensores. Pero, ¿por qué esa exigencia? Porque si somos hijos de Dios y hemos sido perdonados por un amor infinito que Dios nos tiene, eso nos lleva a identificarnos con Dios, a asumir, como dice San Pablo, tratándose de Cristo, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. El pedir el perdón y el ser perdonados y no perdonar, quiere decir que nada más buscaríamos una ventaja, hasta cierto punto económica, egoísta, pero no captaríamos lo que significa el amor de Dios. Porque si somos perdonados porque Dios nos ama, ese perdón nos debe llevar a sentir, a asumir en nuestro corazón el mismo amor que Dios nos ama, con que Dios nos ama. Y si Dios nos ama al grado de perdonarnos, si realmente asumimos ese amor con que nos perdona, amor tolerante, amor paciente, entonces tenemos que perdonar nosotros. De otro modo sería una cosa muy externa el sentir ese perdón de Dios. No sé si me explico. El sentirse perdonados por Dios es sentirse realmente amados por Dios, puesto que la prueba más grande que Dios nos tiene es que nos perdona. Una mujer que ha sido engañada por su marido y lo perdona, la prueba más grande que realmente lo ama y que se traga la ofensa que le hizo es que lo ama, que lo perdona. Y él sería entre paréntesis, no lo voy a decir delante de la cámara, eso sería si no asumiera como suyo también el amor con que su esposa lo perdonó. ¿Está claro? Si siguiera de costumbrino, quiere decir que no entendió el amor, se aprovechó de él, porque no lo tuvo en la misma medida en que se lo están dando a través del perdón. Pues eso pasa también de Dios con nosotros. Si Él nos perdona y no perdonamos, por eso Dios pone esa condición para que el perdón dado por su amor sea efectivo en nosotros, se hace efectivo, o sea, como que cae el 20, la maquinita, se hace efectivo cuando nosotros a nuestra vez perdonamos, porque quiere decir que estamos amando como Dios nos ama, que es un amor de perdón, un amor misericordioso. Y recuerden que, lo que hemos dicho otras veces, el perdón que uno da no necesariamente le cae al perdonado, que puede ser que no le importe mi perdón y se burle de él, como nosotros también nos podemos burlar de Dios y de su perdón, y aunque Él nos perdona, no somos perdonados porque nosotros no acogemos ese perdón. Pero esa es otra cosa, eso es lo que tiene que ser el perdonar. Pero aquí estamos hablando de nosotros como perdonadores, es porque hemos asumido como propio el amor con que Dios nos ha perdonado, y si lo tenemos de veras, con ese mismo amor, perdonaremos a quien nos ofende. Por eso, el perdonar es muy difícil, más aún es imposible. En las fuerzas humanas es imposible. Puede ser que yo perdone porque me sacaron la lengua, pero que me hagan una cosa grave, que me mataron un hijo, o violaron a una hija, o me quemaron la casa en venganza, lo que sea, qué difícil es perdonar. Es imposible. Solo es posible con lo que les he dicho. Si uno asume como propio, se deja invadir por ese amor
de perdón con que Dios me perdonó, y entonces con ese amor sí puedo yo perdonar a los demás. Por eso hay que pedir la gracia de saber perdonar, no solo la gracia del perdón. Perdóname, Señor, ayúdame a perdonar, dame tu gracia para perdonar. Pues un ejemplo muy grande es Juan Pablo II, ¿verdad? En Sí. el atentado aquel de... Que fue a ver al asesino Sí. frustrado en la cárcel Y lo y lo perdonó. perdonó. En cambio, la prueba de que si no perdonamos ese amor de Dios, no lo hemos asumido como propio, no nos hemos interiorizado en él, es que guardamos rencor. Y el rencor, como dijo uno, es tomarse un veneno esperando que le haga daño al otro. Uno es el que se daña, ¿no? Pues uno es el que se daña, uno es el que se amarga, uno es el que no duerme. Pero ¿cómo lo voy a perdonar? No puedes perdonar. Pídele a Dios esa gracia. Imprégnate del amor divino. Con ese mismo amor con que a Dios te ha perdonado a ti, con que Cristo murió por ti, tú perdona a quien te haya ofendido. Y muchas veces el perdón pues consistirá en decirle al Señor, te dejo a esa persona en tus manos, te pido por esa persona que la salves. La mejor venganza, entre comillas, que puede hacer un cristiano es pedir la salvación del que lo ha ofendido. De manera que un día los dos se encuentren en el cielo. Y eso ha pasado muchas veces, muchas veces. Recuerden a Alejandro Serenetti. ¿Quién era? Era un muchacho, como de 20 años, que mató a María Goretti, una niña de 12 años, que la quería violar. Ella se defendió, él amenazó con matarla, y ella dijo, pues mátame, pero no accedo a tus malos deseos. Y la mató. Años después, en la plaza de San Pedro, cuando el Papa Pío XII está canonizando a María Goretti, ahí estaba él, el asesino. Después de que lo metió a la cárcel muchos años, salió y todo, ¿verdad? Y después ya se quedó en un monasterio, no de monje, pero sí de portero, ayudando a los monjes, totalmente convertido. Muchas veces ha pasado eso, que la víctima pide por su victimario, su verdugo, y este se salva gracias a esa dulce venganza del cristiano, que en lugar de hacerle daño, le hace un bien. Como dice Jesús, no devuelvan mal por mal. Sí, el no perdonar es condenarse a una vida miserable que incluso lo puede a uno enfermar. Señor, te encomiendo a esta persona, la dejo en tus manos, tú sabes hasta qué grado fue culpable, de qué fue culpable al hacer el daño que me hizo, tú lo sabes, tú lo perdonas, ayúdale a arrepentirse para que tu perdón lo sane, y yo lo dejo en tus manos. Y yo voy a dormir tranquilo. Qué difícil, ¿verdad? Pues sí, pero son muchos cristianos, lo han hecho muchos. Incluso una condición para canonizar a un mártir es esa, que si tuvo oportunidad, perdonara al que los iba o estaba a matar antes de morir. Ustedes saben que para los mártires no hay esa prueba de que tenga un milagro. El milagro que se le pide es que haya perdonado a quien lo está matando. Como Jesús en la cruz dijo, perdónalos. Y no solo perdónalos, sino
los disculpó hasta cierto punto, rebajó su culpabilidad al decir, ni siquiera saben lo que están haciendo. O sea, ni siquiera son malvados realmente, son tontos, son ignorantes, no saben. Y después San Pablo dirá, si hubieran sabido que están crucificando al Rey de la Gloria, pues claro que no lo hubieran hecho. Eso es no solo perdonar, como cuando a uno le pegan a uno y dice, pues no, es que no sabía lo que estaba haciendo. Uno lo disculpa. Es la prueba más grande de generosidad. No podemos pues amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano a quien vemos. Al negarse a perdonar, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. O sea, ya uno se cierra a ese amor. Por eso le decía que el aceptar el perdón es aceptar el amor de Dios. Pero aceptarlo no solo como que me ame, sino que yo voy a amar con ese amor de Dios. Que es un amor misericordioso. ¿Qué quiere decir? Pues un amor tolerante, un amor comprensible, un amor que tiene en cuenta las debilidades y miserias de la persona amada. Nosotros no somos amados por Dios, ni nos amamos unos a otros, por ejemplo, como se aman las tres personas de la Santísima Trinidad, con un amor absoluto que no tiene el menor obstáculo para expresarse, porque cada una de esas personas es infinitamente perfecta. Cuando decimos que alguien es amable, ¿qué queremos decir? Pues que es digno de ser amado, que facilite el que lo ame. Bien, pues las tres divinas personas son infinitamente amables, por eso cada una ama a la otra con un amor infinito, sin ningún obstáculo. Pero el amor que Dios nos tiene a nosotros no es igual, porque no está amando a personas perfectas. Y dice San Pablo, cuando todavía éramos pecadores, Cristo nos amó, siendo pecadores. Y si nos hemos levantado y somos más dignos a sus ojos, es porque Él tuvo compasión de nosotros y nos perdonó. O sea, el amor de Dios está hecho de benevolencia, de tolerancia, de aguante, de comprensión. Y así debe ser el amor entre nosotros. Ningún esposo le puede decir a la esposa, te voy a amar si eres perfecto. No, pues ya la torcimos. Que no tengas ningún defecto. Que no vayas a cometer la más mínima falta. Olvídense, mejor que ni se case, mejor que ni trate de amar a nadie, porque no va a encontrar a quién. ¿No es cierto? Por eso el amor entre nosotros los humanos está hecho de tolerancia, de comprensión, de aguante, insisto, como el amor que Dios nos tiene a nosotros. ¿Y cuántas veces hay que perdonar? Le dijo Pedro a Jesús, hasta 7 veces. Pedro dijo, no, pues ya me barrí. Porque 7 no es 7. 7 es un número de perfección. Casi como que le dijo Pedro, oye, siempre tengo que perdonar. Y Jesús le dijo, siempre de siempre de siempre. O sea, le remachó 70 veces 7. O sea, 70 veces 7, como Dios te perdona a ti. ¿Cuántas veces se han acercado ustedes al confesionario en su vida a pedirle perdón a Dios? Desde que hicieron su primera comunión.
Y llega un momento en que le dice, oye, no, mira, ya van como 10 veces que te perdoné, o como 100 veces, o 1000 veces. Si tienes 50 años, pues pongamos por unas 5 veces al año. Pues no, ya es mucho, ¿no? Ya no te vamos a perdonar. Y Dios siempre, siempre nos perdona. Siempre nos aguanta, siempre nos espera. ¿Qué sería de nosotros si no fuera así? Entonces, también nosotros debemos perdonar. Pero el perdonado, obviamente, sufrirá las consecuencias de su falta de generosidad si se aprovecha indebidamente de nuestro perdón, como nosotros si nos aprovechamos cínicamente del perdón de Dios. No, yo voy a seguir pecando, al cabo Dios me perdona. No. Eso ya le cierra el camino al perdón, no por Dios, sino por uno mismo, porque está abusando de la misericordia. Se supone que es persona que ama de veras. En el cómo pues está, dice aquí el catecismo en el 2842, la fuerza de la comparación. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, o sea, de la misma manera, igual que yo. Así, perdóname como yo perdono. Observar el mandamiento del Señor es imposible, ¿recuerdan? Es imposible para el ser humano. Si se trata de imitar desde fuera el modelo divino, desde fuera. Por eso le decía que hay que asumir desde dentro, de corazón, ese amor divino que lo lleva a perdonar. Y si me lleno de ese amor con el que Dios me perdona, porque el perdonarme es estarme dando su amor, ¿no es cierto? Si yo perdono a cualquier persona, a un hijo, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, a un amigo, si lo perdono, le estoy dando mi amor, ofreciéndole mi amor. Pero un amor mucho más meritorio porque me cuesta trabajo, porque me pone obstáculos, como les decía. Entonces, el otro debe comprender eso, que le estoy dando mi amor. Así debemos comprender que Dios al perdonarnos nos está dando su amor y tenemos que participar de ese amor desde el fondo del corazón, imitando la misericordia de Dios. Como dice Mateo 18, 23, 35, les digo que esta lo insiste como ninguna otra cosa, sería porque sabía que nos iba a costar trabajo. 18. Mientras lo encuentra en Mateo 5, a mí se me hace lo que dice Jesús, ¿verdad? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ajá. Eso es muy difícil, ¿no? Digo, imposible. Aquí está la parábola del siervo sin entrañas. ¿Se acuerdan? Que un señor le perdonó a un trabajador una deuda enorme, en millones de pesos. Y Dios, y el rey o el señor ese, se la perdonó. Y él salió y encontró un amigo, un compañero que le debía mucho menos, obviamente. Y no le perdonó. Y no le perdonó. Fíjense cuál es la conclusión. Mandó llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como también yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía.
Y dice Jesús, conclusión de la parábola: esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Está pesado, ¿verdad? Sí. Qué importante es para Dios el perdonarnos. Traten de captar esa idea. Qué importante sintió Dios que era el perdonarnos. ¿De dónde vino esa idea de Dios? De su amor por nosotros. Al perdonarnos nos rescata, nos levanta, nos renueva, y todo lo hizo a través de la redención de su Hijo, por su muerte en la cruz. Pues eso mismo hacemos nosotros con quien nos ofende. Le damos nuestro amor, lo levantamos, lo renovamos. Si Él quiere, tarde o temprano ese amor caerá en su corazón. Si no lo deja caer, está perdido. Allí en efecto, en el fondo del corazón, donde todo se ata y se desata, es donde debemos perdonar, no de dientes para afuera. No está en nuestra mano, fíjense, esto es muy importante, no sentir ya la ofensa y olvidarla. Ya la sentimos y la recordamos. Pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida que tenemos en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Es lo que les decía, la mejor venganza, y llamo venganza en sentido figurado, entre comillas, que puede hacer un cristiano ofendido contra su ofensor, es perdonarlo y encomendarlo a Dios. Oye, padre, ¿Sí? pero este principio a nivel de penal, a nivel jurídico, no se puede, ¿verdad? Porque pues dirían, bueno, compadre, vamos para afuera del cerezo, Que es lo que se hace muchas perdonados, veces. ¿verdad? ¿Sí? Pero ahí es cómo funciona, cómo se practica. Es que el perdón que Dios nos da costo. Lo que pasa es que no nos cuesta a nosotros, pero le costó a Jesucristo. Si alguien, por ese crimen que cometió esa persona, dijera, no lo condenen a él, para restablecerle justicia, métanme a mí a la cárcel o aplíquenme a mí la multa o incluso la pena de muerte. Entonces la justicia queda restablecida. Porque del otro modo estaríamos banalizando el mal, quitándole importancia, ¿verdad? El no tanto, pues si quieren llamar castigo, ahora no se quiere hablar de castigo, pero sí ejercer la justicia para que el mal quede al descubierto al ser sentenciada la persona que cometió el mal, comenzando con devolver el dinero si se lo robó y tener una pena proporcionada, según las leyes, al crimen o al delito cometido. En nuestro caso, no es que Dios nos perdone así nomás porque sí, nos perdona porque alguien pagó por nosotros, pero además pagó nuestra culpa, pero todavía queda una pena por cumplir al perdonado, que podría identificarse con lo que yo estoy insistiendo, asumir el amor y vivir en el amor ya. O sea, dejar el egoísmo, dejar el pecado, cambiar de vida, renacer a una vida nueva. Mientras no se logre eso, el pecador
sigue cargando con su peso. De ahí vienen las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? No perdonan la culpa. Esa la perdona la confesión sacramental, que aplica al pecador los méritos de Jesucristo en la cruz. Pero a uno le queda la tarea, el compromiso de avanzar en su recuperación espiritual, aprovechando también la misma gracia de Cristo. O sea, si me muero, ya no voy al infierno por mis pecados mortales, porque Cristo pagó por ellos en la cruz. Pero no estoy suficientemente purificado, transformado por el amor de Dios, capaz de amar como Dios ama, para poder entrar en el cielo. Entonces, aquí en la tierra, una vez perdonados, tenemos que seguirnos purificando, alcanzando el máximo de amor que se requiere para entrar al cielo. Si no lo hacemos aquí, lo vamos a hacer en el purgatorio, donde el alma se purifica en el fuego del sufrimiento, pero ese sufrimiento no que Dios se lo inflija, sino el sufrimiento que él tiene de saber que ya está destinado al cielo, pero que todavía no tiene la perfección suficiente por el apego, por el egoísmo, etcétera. Entonces Dios se lo perdona. Entonces, la justicia no puede perdonar, la justicia civil, la justicia humana, no puede crear impunidad. Impunidad, ahora no se quiere hablar de castigo, pero se habla de impunidad, que es lo mismo. Impune es el que no recibe el castigo debido por sus pecados, por sus delitos. Entonces, tiene que satisfacer la justicia para que se restablezca el equilibrio y la supremacía del bien sobre el mal. De la otra manera, como sucede tantas veces, estaríamos dándole rienda suelta al mal, dándole un pellizquito de pulguita porque mató a alguien y salte pues, vete a tu casa. ¿Y dónde quedó pues el mal? Estaríamos borrando las fronteras, los límites entre el bien y el mal. Y eso es muy grave, que ya no sabríamos ni qué es bueno ni qué es malo. La ley, al condenar al culpable, nos está diciendo, eso es malo, no lo vayan a hacer. Pero si no hay castigo, pues la gente dice, pues eso no es malo, yo lo voy a seguir haciendo. También con Dios, obviamente, es lo mismo. Nada más insisto, no es que nuestros pecados no los hayan no pagado, no se hayan pagado por ellos, no se han restablecido la justicia. Lo que pasa es que Jesús fue el que la restableció con su muerte en la cruz. A él sí le costó. A mí me cuesta nada más ir a arrodillarme en un confesionario, confesar mis pecados, desde hoy arrepentirme de corazón, tener el firme propósito de no volver a caer. Pues todo eso a veces es difícil, pero no es tanto, y me alcanza el perdón. Pero a Dios, a Jesús, ¿qué le costó? Su sacrificio terrible en la cruz. Terrible si lo vemos desde el punto de vista de sufrimiento. ¿Sí? ¿Y no hubiera sido posible que mi Padre Celestial dijera, bueno, yo les perdono todo, todo se borra, y mi hijo no tiene que sufrir tanto? Esa pregunta se ha hecho muchas veces a través de la historia, y hace poquito le hicieron aquí en el curso Alfa. Sí, no sé si podría decirlo Dios, ¿no? El Papa Benedicto nos recordó que la sabiduría y la omnipotencia de Dios no son irracionales, tiene cierto sentido lógico. Vuelvo a lo mismo que decía Balta. Si Dios dijera, no hay problema, todos vénganse al cielo,
los perdono a todos, hagan lo que hagan, se arrepientan o no se arrepientan. Entonces Dios estaría contradiciéndose a sí mismo, destruyendo lo que nos ha enseñado acerca de la distinción entre el bien y el mal. Porque entonces toda la lucha aquí entre el bien y el mal sería puro juego, cuando finalmente ninguna de las dos cosas, sobre todo el mal, tiene consecuencias negativas. Y el Papa Benedicto, al explicar esto, dice, imagínense en el cielo al que es víctima, que lo mataron, como tantos que se mueren aquí todos los días asesinados, y en el banquete, en la mesa del reino de Dios, ahí platicando muy a gusto con el otro, que ni siquiera se arrepintió. Estoy hablando en términos humanos, pero más allá de esos términos que no pueden expresar bien aquella realidad tan que nos rebasa, ¿dónde quedó el mal? Entonces no existe el mal. El mal es el mal porque tiene consecuencias malas. Y la más grande de todas es nuestra condenación eterna. Y otra cosa, ¿por qué Dios quiso perdonarnos? Haciendo que su Hijo se hiciera hombre y muriera en la cruz. Porque para morir en la cruz tenía primero que ser hombre, ¿verdad? No podía morir como Dios en la cruz. Y uno dice, pues ¿qué no es misericordioso? Bueno, ¿qué mayor misericordia hacia nosotros el que su Hijo no a regañadientes, sino que es el mismo Dios que el Padre, y teniendo la misma voluntad y el mismo amor hacia nosotros, por voluntad del Padre, el Hijo, en consonancia con la voluntad del Padre, se hizo hombre y murió por nosotros? Esa es la misericordia de Dios. ¿Y por qué de esa manera, muriendo así de una manera tan cruenta? Pues vuelvo a lo mismo, yo creo que porque muchas veces no le damos importancia al mal. El ver a Cristo crucificado, ustedes vieron la película La Pasión, ahí se ve con más crudeza lo que Cristo sufrió. Ahí estamos viendo no solamente que Cristo sufrió todo eso. ¿Qué estamos viendo ahí? La maldad de mis pecados y el daño que mis pecados le han hecho a la humanidad y a mí mismo. O sea, pecado no es cualquier cosa. No es como dice el tango, yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Qué tontería. Y otra más tonto que dice, amar no es pecado porque hasta Dios amó. Oh, qué bárbaro. Hasta Dios amó. Pues ¿de dónde viene el amor si no es de Dios? Dios es amor. Entonces volvamos a la explicación. De una manera dramática, impresionante, Dios quiso mostrarnos su amor hasta donde llegaba con la encarnación y la muerte de Cristo en la cruz. Miren de qué soy capaz por ustedes. Pero además, en esa muerte cruenta de Jesús en la cruz, se está manifestando las terribles consecuencias del pecado en la humanidad. Porque en realidad la pasión de Cristo es el sufrimiento de todas las víctimas del mal en el mundo, concentrado y expresado ahí dramáticamente en la persona de Cristo. Entonces, tiene mucha sabiduría el que haya sido por esa razón. Del otro modo, los perdono, hagan lo que hagan, incluso si se arrepienten, no se arrepienten, como muchos dicen ahora, no, al final Dios va a perdonar a todos y vengan todos para acá. Entonces esas ansias de justicia que en el fondo del corazón existen, no tendrían cumplimiento. Y dice un autor, citado por Benedicto XVI, un autor, filósofo ateo, dice,
la única explicación satisfactoria para que se realice realmente la justicia en el mundo es la explicación de la fe católica. Porque al final el juicio de Dios se impondrá sobre todas las injusticias, y todos los que aquí salieron libres o nunca fueron atrapados, ahí todos pasarán por un juicio inapelable de Dios, y ahí el mal quedará desenmascarado como mal y el bien exaltado como bien, sin disfraces ni confusiones. El mal y el bien. Y el que cometió el mal y no se arrepintió tiene las consecuencias, y no se arrepintió, porque ahí viene la grande gracia de Dios, que nos da la oportunidad de arrepentirnos, aún de los pecados más graves que pudieran haberse cometido. ¿Crees que más o menos está la explicación? Dejando siempre que esas cosas pues solo Dios las sabe perfectamente bien, ¿verdad? Uno trata de encontrarle la razón, el sentido a eso. Dios no hace cosas mal hechas. Si Él decidió hacerlo así, quiere decir que era la manera más perfecta para nosotros de captar su amor y la maldad del pecado. Gracias. La oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos. Transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. Tal vez nunca somos tan semejantes a Cristo como somos capaces de perdonar. El perdón es la cumbre de la oración cristiana, el que más nos cuesta. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina, es decir, que esté totalmente configurado con la compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Por eso dice Jesús, hay que vencer el mal. San Pablo dice, hay que vencer el mal con el bien. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental para que Dios nos reconcilie con Él. Y no hay límite ni medida en este perdón esencialmente divino. No olvidemos, el perdonar es divino. Solo Dios perdona realmente. Recuerden lo que decía Lamec. ¿Quién era Lamec? Pues era un descendiente de Caín. A ver si encuentro la cita. Aquí está. A Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mehuyael, Mehuyael engendró a Metushael, y Metushael engendró a Lamec, o Lamec dice aquí. Lamec tomó 2 mujeres, ya se había hecho un relajo, el plan de Dios. La primera llamada Adá y la segunda Silá. Adá dio a luz a Yubal, el cual vino a ser padre de los que había. Bueno. Y dijo Lamec a sus mujeres: Adá y Silá, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Eso sí era muy solemne. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo.
y a un muchacho por un cardenal que recibí, o sea, un moretón. Caín será vengado 7 veces, pero yo, Lamec, seré vengado 77 veces. Esa expresión de Jesús es eco de esto. Allá es vengado, acá es perdonar. 7 veces, 70 veces 7. Pero fíjense bien, allí no solo no hay perdón, sino que hay una venganza desbordada. Por una herida o por un golpe que me den, yo lo mato. ¿Qué es lo que pasa ahora? En México estamos volviendo al tiempo de Caín y al tiempo de Lamec. Cuando después Moisés en sus leyes pone la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, quiere decir, si te sacan un ojo, tú sácale un ojo. Y uno dice, qué bárbaro. No, lo que pasa es que él está tratando de moderar esta venganza desproporcionada, porque si alguien le sacaba un ojo, mataba al que se lo sacó y a toda su familia, por un ojo que le sacó, por un diente que le tumbó. Entonces Moisés lo que quiere hacer es moderar esa venganza desmedida, es decir, no, ojo por ojo, diente por diente. O sea, es un avance, ¿me explico? Es un avance respecto a la situación desbordada de venganza. Pero luego viene Jesús, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Si quiere que camine 100 metros, vete con él 200. Si te quitan la chaqueta, dale también la camisa. O sea, vence el mal con el bien. Ya Jesús viene ya no solo a superar a Lamec, sino a Moisés mismo. Bien, el reloj aquel me dice que ya me callo.